Hola, mi nombre es Susana, especialista de la UMC, y estoy complacida de poder dirigirme a los líderes de las escuelas, los directores. Antes de empezar, quiero agradecerles por compartir sus respuestas en la primera parte de este formulario. Es muy valioso conocer su opinión respecto a qué implica trabajar la diversidad textual en las escuelas. Empecemos. Revisemos el tema diversidad textual. Esperemos que la información compartida sea de mucha utilidad en su labor como líder de la institución educativa. Es importante recordar que la competencia de lectura se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Cuando el estudiante pone en juego esta competencia, utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Un claro ejemplo de ello son las imágenes que observamos en pantalla. Todos están leyendo, pero ¿están realizando la misma lectura? ¿Cada texto tendrá el mismo propósito? Lo cierto es que no. Algunos leen por entretenimiento, otros para informarse, y hay quienes lo requieren para lograr un objetivo, por ejemplo, armar algún producto que acabas de comprar. Como vemos, es crucial formar estudiantes capaces de comprender todo tipo de textos, sobre todo en un mundo donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado los modos de leer. Y desde su labor pedagógica es importante que tenga la certeza de que los estudiantes de su institución sí están haciendo frente a la diversidad textual en las diferentes áreas. Por ello, en este taller comenzaremos conociendo más sobre la diversidad textual y nos sentiremos capaces de aplicar lo aprendido con nuestros estudiantes en nuestras escuelas. Para ello, revisemos información a la luz del modelo de la evaluación censal de estudiantes. Esta evaluación de sistemas se construye sobre tres dimensiones principales: las capacidades, los textos y los contextos. Vamos a conocer un poco más sobre cada uno de estos puntos. La diversidad de textos que se aplican en la ESE ponen en juego las capacidades de lectura. Según el currículo, estas son tres. En primer lugar, tenemos la capacidad obtiene información del texto escrito, que consiste en localizar información que se menciona explícitamente en el texto. Está vinculada a la literalidad. En segundo lugar, se encuentra la capacidad infiere e interpreta información del texto escrito, que consiste en usar pistas o señales del texto para construir ideas y relaciones que no son explícitas en el texto. Finalmente, la tercera capacidad es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto, que consiste en asumir un rol crítico frente a lo que se lee. La unidad o sinergia entre estas capacidades hacen que desarrollemos la competencia lectora. Y recordemos, todas estas competencias son las que debe dominar cada uno de nuestros estudiantes, independientemente del tipo de texto que lea. De igual manera, es importante tener presente que existen contextos para los cuales la lectura se lleva a cabo. Estas pueden ser bajo un contexto público, es decir, el texto responde a un interés social general y es usado por un público amplio, por ejemplo, para informarse, o el contexto educativo, donde el texto es producido para enseñar y es empleado por un público específico para una situación de aprendizaje. Y finalmente el recreativo, donde el texto es el resultado de una intención estética y es empleado para la recreación.
Algo importante de mencionar es que estos contextos no son excluyentes, es decir, que podríamos encontrar un texto en el contexto público, pero que a su vez sea recreativo. Por último, nos centraremos en la tercera dimensión del modelo de evaluación que trabajamos en la UMC. Esta tercera dimensión son los textos. Nos centraremos en ellos. Aquí encontramos una amplia gama de tipos y de formatos textuales. Vamos a concentrarnos en cada uno de ellos. Empecemos por los tipos. Las capacidades se despliegan en la lectura de 5 tipos de textos, tomados como referencia a la propuesta difundida por el lingüista Wernicke, quien en su modelo propone clasificar los textos en función de aspectos contextuales. Así distingue 5 tipos de textos, basados agrupados conforme a su foco contextual. Veamos esta clasificación. Tenemos los narrativos que desarrollan una secuencia temporal de hechos, los instructivos que brindan órdenes, pasos o recomendaciones para realizar una actividad, por ejemplo, una receta, los argumentativos que defienden una opinión mediante razones que buscan persuadir, y tenemos, por ejemplo, una columna de opinión, los expositivos que informan respecto a un tema y explican las relaciones entre las partes de un sistema, como por ejemplo las explicaciones que encontramos en un libro de ciencias, y los descriptivos que caracterizan a las personas, animales, cosas, hechos, etcétera, que podríamos mencionar dentro de ellos, por ejemplo, un letrero para encontrar a una persona desaparecida. Tras esta información, es importante aclarar 2 puntos. Lo primero es que debemos tener en cuenta que los textos tampoco presentan una tipología exclusiva. Es decir, podríamos encontrar algunas lecturas que presenten más de una tipología textual. Si sucediera ello, para poder afinar nuestra mirada en el tipo de texto, deberíamos tomar como referencia, además del modo discursivo, el propósito del autor. En segundo lugar, debemos enfrentar a nuestros estudiantes a diferentes tipos de texto, no solo en el nivel secundario, sino desde los primeros ciclos. Lo importante será que identifiquemos el texto apropiado para la edad. En el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos de cómo realizar esta selección. Estos 2 puntos lo deberían conocer todos los docentes de las diferentes áreas, no solo de comunicación, estimado director. Y en sus manos está compartir esto con toda la plana docente. Ahora, vamos a hablar acerca de los formatos textuales. Los formatos nos muestran cómo está organizada la información que va en el texto. Tenemos los textos continuos, organizados en párrafos, los discontinuos, organizados visualmente en gráficos, tablas, etc. Los mixtos, que están conformados por algunas secciones continuas y otras discontinuas, y por último los textos múltiples, en los que se presenta al lector 2 o más textos que tratan de un tema en común y provienen de 2 o más fuentes de información, y a partir de ellos va a tener que realizar un sinnúmero de tareas como establecer semejanzas o diferencias y otros vínculos que se puedan establecer entre ambas lecturas. En las diversas culturas existen diferentes tipos de textos. Algunos provienen de tradiciones orales, otros de los medios de comunicación, de la literatura, la divulgación científica, etc. Para aprender a comprenderlos, los niños tienen que familiarizarse con ellos porque cada tipo de texto plantea diferentes retos a nuestras capacidades lectoras y exige la aplicación de estrategias diferentes. Por ejemplo, aprender a leer noticias es reconocer que el autor quiere informarnos de una historia, un hecho principal, y que la información más relevante se resume en un titular. En cambio, aprender a leer recetas es también identificar que las personas que crean recetas suelen dividir la información que ponen en 2 grandes secciones. En una van los materiales o ingredientes y en el segundo las instrucciones. En la escuela poco a poco los niños deben apropiarse de toda la variedad de textos necesaria para difundir, informarse de lo que sucede, estar preparados para aprender más,
participar de las actividades de la comunidad o del lugar en el que viven. Es por ello que desde la prueba de segundo grado se deben presentar diferentes tipos de texto. Nosotros lo hacemos en la UMC. Por ejemplo, en una de las evaluaciones realizadas de este grado, hemos presentado textos como cartas, anécdotas, textos de opinión, descripciones enciclopédicas, recomendaciones, artículos enciclopédicos, afiches, etc. Recordemos que la lectura es una práctica sociocultural que se origina en la sociedad, por eso es sociocultural, y las personas la realizan en ella de acuerdo a sus necesidades comunicativas, intereses, expectativas, tanto en el ámbito personal como en los espacios sociales. Ahora que ha visto un poco más sobre el tema, lo invitamos a responder una pregunta. Recuerde que si lo considera necesario, puede ver nuevamente el video antes de responder.